Martín Lutero, iluminado por las Escrituras. Segunda parte. Es el título de nuestra reflexión en esta serie sobre la Reforma Protestante. Juan 8:32 dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Este versículo fue una realidad en la vida de Martín Lutero. Su estudio de las Sagradas Escrituras le llevó a liberarse de los dogmas, creencias y supersticiones de su Iglesia Católica Romana y a darse cuenta de la corrupción en la que ésta había caído por apartarse de la Biblia. Continuamos con una reseña biográfica del precursor de este movimiento, Martín Lutero. Para ello nos sustentaremos en el libro Los forjadores de nuestra fe del historiador Ismael Amaya, libro editado en Miami por Editorial Logoy en el año 1982, y extraeremos el material del capítulo 2. Debo decir que en YouTube se encuentra dos películas acerca del reformador que usted puede localizar con el título de Martín Lutero. Continuamos. Cuanto más Lutero estudiaba la Biblia, más descontento se sentía con las doctrinas y las prácticas de su iglesia. Pero la crisis que lo condujo a una confrontación con esta tuvo que ver con el abuso en relación con la venta de indulgencias, de tal forma que el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en las puertas de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. La Iglesia enseñaba que Cristo, con su sacrificio, la Virgen María y todos los santos con sus obras, dejaron un tesoro de méritos que se podían usar para reducir las penitencias de los pecadores. La Iglesia, por supuesto, era la administradora de esos méritos. También se usaban para liberar el alma de los muertos de pasar tantos años en el purgatorio. Todo esto a cambio de una suma de dinero. El Papa León X, en su afán de obtener abundantes recursos económicos para construir lo que hoy es la Basílica de San Pedro, el 31 de marzo de 1515 proclamó una bula para la extensión de la campaña de venta de indulgencias. La bula nombraba al arzobispo Alberto como comisario principal en el territorio que estaba bajo su jurisdicción. Los términos de las indulgencias eran muy liberales. A los contribuyentes se les garantizaba completa remisión de pecados. Se aseguraba que los beneficios recibidos a cambio del dinero que pagaban eran equivalentes a los obtenidos como resultado de las peregrinaciones a Roma o a Compostela. La campaña de las indulgencias se extendería por espacio de 8 años. Juan Tetzel fue famoso por sus métodos de terror para vender indulgencias para el Vaticano. Él decía así: «Tan pronto caiga la moneda en la urna, el alma de su familiar está saliendo del purgatorio». Este comercio fue lo que desató la furia de Lutero. Con su protesta, el reformador había tocado el centro del corazón avaricioso del papado y del arzobispo Alberto, quienes iban al 50% de los ingresos de esas indulgencias. La reacción del Papa no se hizo esperar. Encomendó a Gabriel de la Volta, general de la Orden Agustina, a que convenciera a Lutero de que guardara silencio. Pero no consiguió nada. El siguiente paso del Papa fue citar a Lutero para que compareciera ante la Dieta de Augsburgo, la que se reuniría en el verano de 1518. León X
envió al cardenal Cayetano como su representante personal con instrucciones de hacer que Lutero se retractara de sus enseñanzas. Pero Lutero se negó a hacerlo. El 4 de julio de 1519, Lutero sostuvo un debate con Juan Eck en Leipzig, Sajonia. En él se trató de desacreditar a Lutero ante los oyentes, diciendo que había aceptado las enseñanzas herejes de Juan Wycliffe y Juan Hus y otros herejes, todos los cuales habían sido condenados por la Iglesia. Lutero no titubeó. Insistió en que algunas de las enseñanzas de Hus no eran herejes, puesto que tenían apoyo bíblico. Cuando se vio forzado, Lutero insistió en que aún los concilios podían equivocarse, que sólo las Escrituras poseían autoridad final y que los papas y concilios debían obedecerse sólo si sus actos y decretos estaban en armonía con las Escrituras. El 15 de junio de 1520, el Papa publicó una bula. La misma describía la gravedad de las herejías de Lutero y las condenaba, y ordenaba a los fieles, bajo pena de excomunión, que no lo protegieran ni lo ayudaran. En la bula, el Papa daba a Lutero 60 días para retractarse y dejar de enseñar sus herejías, después de los cuales, si no cumplía con la orden, sería excomulgado y arrestado por las autoridades eclesiásticas o seculares. Lutero quemó públicamente la bula papal y se afirma con el libelo contra la execrable bula del Anticristo. Afianza su pensamiento heterodoxo en 3 obras capitales: sobre la libertad del cristiano, a la nobleza cristiana de la nación alemana y preludio a la cautividad de Babilonia. El 3 de enero de 1521, el Papa León X publicó la bula de excomunión. Lutero comparece ante el emperador Carlos V en Worms, frente al que mantiene su postura. Protegido por Federico el Sabio, elector de Sajonia, Lutero se refugia en el castillo de Warburgo. Durante todo ese tiempo se dedicó a traducir al alemán el Nuevo Testamento. De esta manera, ponía al alcance de la gente la palabra de Dios en su propio idioma. En 1525, abandona la vida monacal y contrae matrimonio con Caterina de Bora. Publica también De Servo Arbitrio, del albedrío esclavizado. Se establece en el antiguo convento de los agustinos de Wittenberg. 4 años más tarde publica el Catecismo Mayor y el Menor. En 1530 se publica la Confesión de Augsburgo, considerada como el acta fundacional de la Iglesia luterana. En 1534 publica su traducción al alemán del Antiguo Testamento. El 18 de febrero de 1546, Lutero muere en Eisleben. A la luz de este estudio biográfico, nos damos cuenta que cuando la palabra de Dios llenó el corazón de Lutero, lo que no pudieron hacer las tradiciones y los dogmas de la Iglesia Católica, al hacer esto, no solo lo condujo a obtener la salvación en Jesucristo mediante la fe, sino que el estudio de la palabra de Dios también lo empoderó con su Espíritu Santo para cuestionar a esas estructuras de poder religiosas, con el afán de hacerlas volver a las Sagradas Escrituras. Pero éstas, más interesadas en el poder, el dominio y la avaricia de riquezas, lo excomulgaron y condenaron, creyendo que de esa manera acabarían con el problema. No obstante, la luz de la verdad ya se había extendido por Europa
y seguiría creciendo. Amigo que me escuchas, permíteme hacerte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a defender tu fe en Jesucristo a pesar de críticas, rechazo, condenación e incluso persecución? Esta pregunta es para los cristianos evangélicos, herederos de la Reforma Protestante. Pero para ti que todavía sigues creyendo en tradiciones, en dogmas que no están sustentadas en la palabra de Dios, yo te invito a reflexionar con toda honestidad y seriedad y te invito a leer la Biblia, la luz que puede traer salvación a tu vida. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.